noches. Por primero quisiera agradecer a la Universidad de La Palma, al rector Iván Rodríguez y a Manuel Pantigoso, haberme permitido asistir nuevamente a este de las letras y más aún haberme invitado a dictar una conferencia sobre un escritor al que admiro desde hace muchísimos años. Esta conferencia la quiero dedicar a la familia de Sebastián Salazar Bondy y en especial a la esposa a quien saludo en esta sala, en esta noche, y a la hija de él. Y también la pongo bajo el signo de estas palabras del filósofo francés Michel Foucault, quien afirma en el estatuto que actualmente se le da a la noción de escritura, no se trata en efecto ni del gesto de escribir, ni de la marca de lo que alguien hubiese querido decir. Hay un esfuerzo extraordinariamente profundo por pensar la condición general de todo texto, la condición a la vez del espacio en donde se dispersa y del tiempo en donde se despierta. En uno de sus estudios críticos más acuciosos y sólidos de su notable producción crítica, en 1966 Mario Vargas Llosa distinguía dos etapas en la producción poética y teatral de su compatriota y amigo Sebastián Salazar Bondy. La primera, calificada de exilio interior, donde impera una actitud esteticista y hermética, y la segunda, que se podría calificar de realista, donde predomina la preocupación política y social. La frontera entre ambas actitudes se sitúa aproximadamente, según Vargas Llosa, entre 1950 y 1952 y coincide con el regreso de Salazar Bondy de Buenos Aires a Lima, poniendo un término a lo que el futuro Premio Nobel de Literatura llama su exilio cultural. Cito a Vargas Llosa: en todo caso, el mejor testimonio que tenemos para verificar dicha mudanza está en sus obras, las que solo desde 1951, año en que apareció uno de sus mejores libros de poesía, Los ojos del pródigo, son realistas no solo por su texto, sino también por su contexto, y explícitamente vinculadas al tema. Hasta entonces, su teatro y sus poemas eran creaciones que expresaban un mundo interior sin raíces históricas ni sociales, cuyo único punto de apoyo en la realidad objetiva era el lenguaje. Este juicio certero me parece de innegable utilidad en el momento de emprender una lectura crítica de la obra literaria de Sebastián Salazar Bondy, incluyendo su obra narrativa, menos descollante y menos divulgada que su obra poética y su obra teatral, a pesar de ser pionera en el campo de la temática urbana de la narrativa peruana. Temática que será cultivada por la mayoría de sus compatriotas escritores de la generación del 50 y de los años posteriores. Una obra en la cual la experiencia interviene como fuente de lo creado y la palabra como búsqueda de lo humano, como resorte vital, a menudo en función de exorcismo. Lo ilustra bellamente el discurso de Nito
joven estudiante peruano que hace de narrador protagonista central de Pobre Gente de París, y el discurso introspectivo del narrador protagonista de la novela póstuma Alférez Arce, Teniente Arce, Capitán Arce, que podría resumirse con esta confesión del propio personaje que dice: yo hablo y hablo de mi vida pasada, perdida, para sentirme bien. En realidad, las narraciones de Sebastián Salazar Bondy son un magnífico ejemplo de aquello que el filósofo francés Michel Foucault escribía en 1963 en su ensayo, El lenguaje infinito. Decía: escribir para la cultura occidental sería desde el comienzo colocarte en el espacio virtual de la autorrepresentación y de la republicación. Como la escritura significa no la cosa, sino la palabra, la obra del lenguaje no haría más que avanzar más profundamente en ese impalpable espesor del espejo, suscitar el doble de ese doble que es la escritura, descubrir así un infinito posible e imposible, perseguir sin fin la palabra, mantenerla más allá de la muerte, de la condena y la libertad. La señalada reorientación de la obra de Salazar Bondy a su regreso de Argentina nos permite entender mejor su percepción de la creación narrativa, que corresponde a la segunda etapa de su producción literaria. Recordemos que su primer libro de relatos, Náufragos y Sobrevivientes, salió en 1954, y el segundo, Pobre Gente de París, en 1958. Su novela inconclusa, Alférez Arce, Teniente Arce, Capitán Arce, de la que leyó un fragmento en el primer encuentro de narradores peruanos de Arequipa en 1965, será publicada póstumamente en 1969. En su intervención en el mencionado encuentro de narradores de Arequipa, precisamente, organizado por los hermanos Jorge y Antonio Cornejo Pola, Sebastián Salazar Bondy confiesa su temprana vocación de escritor, afirmando que la literatura, independientemente de los géneros, fue para él una necesidad vital que surgió como expresión de un malestar individual para transformarse pronto en una tarea social y colectiva de solidaridad, de búsqueda de armonía entre el individuo y el mundo. Dice Salazar Bondy: escribí poesía, sigo escribiendo teatro, escribí narración, porque desde el primer momento tuve la intuición, confirmada después con los hechos y con el pensamiento de algunos teóricos de la literatura, que los géneros no son instituciones, son medios, son instrumentos, son formas a las que hay que llegar y que uno emplea de acuerdo a lo que tiene que decir y a la manera como tiene que decir. Más allá de su carácter autobiográfico, estas confesiones tienen un inocultable interés para valorar la idea que se hizo Sebastián Salazar Bondy de la creación literaria a través justamente de del pensamiento de algunos teóricos de la literatura, como dice el mismo en el texto citado. En el marco de dicho pensamiento, las influencias más notables son ciertamente las tendencias en pleno desarrollo en aquella época, como el estructuralismo y el formalismo,
la lingüística y la semiología de Ferdinand de Saussure y Roland Barthes, la antropología estructural de Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, e inclusive el psicoanálisis de Lacan y otros adeptos del freudismo aplicado a los estudios literarios. Todo ello le servirá al escritor para forjarse un método personal de acercamiento a la creación poética, teatral, narrativa y ensayística que plasma con la salida en 1964 de su notable y polémico ensayo Lima Laurita. Una idea cuyo perfil Sebastián Salazar Bondy va precisando a lo largo de sus intervenciones y confrontaciones en ese encuentro de narradores peruanos pertenecientes a distintas generaciones, como Ciro Alegría, José María Guerra, Eleodoro Vargas Vicuña, Osvaldo Reynoso, Carlos Eduardo Zabaleta y el joven Mario Vargas Llosa, para tan solo citar a los más conocidos. Especialmente en su polémica con José María Guerra, en presencia de notables críticos en plena madurez intelectual, como Alberto Escobar, y de otros más jóvenes, como José Miguel Piero y Winston Lobrillo, que participaron activamente en los debates. Ambos escritores, Arguedas y Sebastián Salazar Bondy, abogan por una literatura comprometida con el realismo, la revelación y la denuncia de una realidad de opresión y alienación, pero lo hace con matices en la formulación de sus modos de expresión que dan la falsa impresión de una oposición que tan solo fue un malentendido, como argumenté en una conferencia en 2012 dedicada precisamente a José María Arguedas. El propio Salazar Bondy lo expresa diciendo: yo solamente quiero explicar que no hay divergencia entre José María y yo. Yo digo mentira y él dice ficción. Y Alberto Escobar lo ratificará simplemente hablando de perdón, ya estoy perdido en mi nota. Mientras Arguedas, por razones que explicité en mi conferencia en 2012, defiende una concepción verista y que pretende ser objetiva de la literatura, considerada como reflejo y reproducción de la realidad concreta, Salazar Bondy se atiene a una postura más bien subjetiva de la creación, vista como transfiguración de la realidad concreta, llevada por las palabras en su dimensión consciente e inconsciente, tanto individual como colectiva, o sea, como producto del sistema de signos lingüísticos que le da forma a la escritura. Dice Sebastián Salazar Bondy: he escrito cuentos que no han tenido muchos elogios, pero creo que en ellos he puesto algo que me interesaba poner. Esa pequeña mitología del mundo de la clase media, ese entretejido sutil de relaciones, cosido, hilvanado con prejuicios y sentimientos muy profundos, con ideas recibidas, heredadas y aceptadas irracionalmente y con aspiraciones incumplidas, con esperanzas siempre frustradas y con terrores al hundimiento en la masa anónima del proletariado. Creo que he expresado esa situación de tensión, de polarización tremenda que vive la clase media en general, en el mundo entero y en especial en un país subdesarrollado donde los únicos que viven, las únicas clases que viven vidas auténticas
son la gran burguesía por la posesión de todos los medios de producción, de todos los instrumentos de poder, de toda la insolencia que da el dinero, y el proletariado, que vive resignado a su miseria, adecuado a ella, aceptándola y convirtiéndola en una de sus fuerzas. Sí, agrega Sebastián Salazar-Bondy, sí, su pobreza es una de sus fuerzas. Sin embargo, tras afirmar el carácter social y comprometido de sus relatos, Salazar-Bondy no deja de insistir en el fondo realista de sus narraciones, proveniente de experiencias propias en el mundo y en el medio social en los que le tocó vivir. ¿Quiénes viven, afirma el escritor? ¿Quiénes viven la vida inauténtica? Son aquellos a los cuales la historia, la realidad social y económica los arrastra hacia abajo y los sueños tiran de ellos hacia arriba, y están en una situación intermedia, en una situación en la cual cualquier descuido los puede arrastrar al abismo, que los aterroriza del proletariado, y cualquier traición los lleva como un rayo hacia la prosperidad falaz de la burguesía. Este ha sido el mundo que he descrito, porque es el mundo que conozco, porque es el mundo en que vivo, porque creo además que es un mundo, una clase socialmente importante, pese a esta situación precaria. Incluso Salazar-Bondy irá más lejos, señalando que más allá de su fondo realista y autorrepresentativo, sus relatos tienen un innegable contenido testimonial y reflexivo que, más allá de la revelación y de la denuncia, encierra implícitamente, por lo menos, una propuesta de cambio y la utopía de la construcción de un mundo mejor. Así, hablando de su novela todavía no terminada, de la cual va a leer el borrador de un capítulo significativamente calificado de delirio de un hombre, Sebastián Salazar-Bondy avisa al público. Dice: hay algunas palabrotas, yo pido disculpas si alguien se siente ofendido por ellas, pero creo que lo que dijo Reynoso es absolutamente cierto. Hay personas que hablan así, que se expresan así, y esas palabras tienen una potencia expresiva, especialmente en momentos dados. En esta visión objetiva de la realidad y en su formulación, que no es distante a la de José María Riel, viene a injertarse la percepción subjetiva que Sebastián Salazar-Bondy subraya en la trama de la novela. Así, tras develar la anécdota central que narra la historia de un capitán que participa en la sublevación frustrada de un cuartel en una capital de provincias, Salazar-Bondy precisa: esta es la anécdota central. Lo importante es la vida del capitán, que es limeño, que tiene piedad, que es de un origen similar al mío. La anécdota se ha diluido en una visión de la trama del poder, de la trama de las instituciones congeladas, de la trama de las relaciones humanas, de las intrigas, de los conflictos en este mundo que es el Perú, en estos días, en esta época. La vida del capitán se hace realidad a través de su propia palabra, el delirio, como lo llama Sebastián Salazar-Bondy, mostrando así sus implicaciones inconscientes que sostienen la narración y se materializa en la escritura. Recuerdo de paso estos luminosos versos
del poema La Vie en Rose, de El tacto de la araña, donde el poeta confía. Hablo de la vida y digo que prefiero pasarla mecanografiándola, aunque a veces verde como higuera centenaria al sol. Así, para decirlo precisamente con la palabra justa de Michel Foucault, esta presencia de la palabra repetida en la escritura da sin duda a lo que llamamos una obra, un estatuto ontológico desconocido por esas culturas en las que cuando se escribe es la cosa misma lo que se designa en su propio cuerpo, visible, obstinadamente inaccesible al tiempo. A diferencia de Arguelles, en su acercamiento al realismo literario, Sebastián Salazar-Bordi establece un deslindo entre realidad y verdad. Dice, la realidad puede no ser verdadera, la verdad puede no ser real. Entonces, cuando nos ponemos a hablar de realidad y novela, ¿no estamos refiriendo a novela y verdad? La novela es una invención, el arte es una invención, es una gran mentira, es la más maravillosa de las mentiras. Reflexiona sobre la percepción que tenemos de la realidad y sobre la producción literaria que implica obligatoriamente una forma de recreación a través de la imaginación y del lenguaje. Así, para él, la obra literaria y la obra de arte en general serían una suerte de transfiguración, de experiencia sufrida en carne propia o por otros seres humanos, vividas o pensadas, reactivadas merced a la palabra que las sostiene. Dice Salazar, José María Arguelles ha hecho alusión, una extensa alusión, una alusión río con respecto a una afirmación mía de que la literatura es una gran mentira, afirmación en la cual me ratifico. He dicho una gran mentira, una maravillosa mentira, y no lo he dicho en términos éticos de verdad y mentira, sino en términos experimentales. En realidad, la experiencia personal de un autor es fuente de su creación, también la experiencia de los demás, y no solamente la experiencia vital, la peripecia de vida, sino la peripecia de su mente, sus reflexiones, sus meditaciones, sus lecturas. El hombre, no solamente el novelista, el hombre en general, está complicado por el universo, entendiendo las palabras universo en el sentido más amplio y total, con muy numerosos caminos, algunos de los cuales son sutiles, algunos de los cuales son misteriosos. La literatura de esa experiencia transfigurada es la simulación de una experiencia, es una simulación estética, o sea, una simulación que implica una invención y que en consecuencia es experimentalmente una mentira. Tras insistir en esa transfiguración de la experiencia al verse transferida de la realidad a la ficción mediante signos de lenguaje que le dan otra dimensión, y tras afirmar la validez de la mentira, Salazar-Bordi sostiene, como Maurice Blanchot en un ensayo de 1947, que inspiraría a Mario Vargas Llosa más de 40 años más tarde en su famoso ensayo sobre la verdad de las mentiras, que dicha mentira acaba restituyendo la realidad, o sea, la verdad. Yo creo, dice Salazar-Bordi, yo creo que Renauville, personaje central de todas las artes de José María Arguelles,
Yo creo que Randall Wilson es absolutamente real. Pero esa es la maravilla de la creación, que una mentira haya terminado siendo una realidad, que Don Quijote es una realidad. Y Salazar Bondi concluirá: yo estoy mintiendo porque estoy haciendo arte, no estoy mintiendo éticamente, estoy mintiendo estéticamente. Esta es la única mentira, la mentira estética que conduce al cielo. Insisto en esa expresión, que conduce al cielo. De aquí que el escritor pueda sentenciar: la novela, la literatura es una realidad verbal, una realidad lingüística. Ello no significa, ni mucho menos, que la novela no puede tener valor de testimonio, según señala el escritor en otro momento del debate, pues la novela, precisamente, realidad de palabras, acaba restituyendo la realidad física del mundo en su conjunto de manera superior, más completa y más auténtica, como sostenía precisamente Maurice Blanchot. De aquí que para Salazar Bondi la separación entre fondo y forma sea totalmente arbitraria e incongruente. Pienso, dice el escritor, que en el fondo del fondo está la forma, y que Rosendo Maca, héroe del mundo exacto y ajeno, es una realidad verbal, y que el milagro de la literatura es que esta realidad verbal la podemos encontrar, la podemos percibir en la realidad, que se ha incorporado a la realidad. De aquí también la importancia de la técnica, que aunque sea neutral, como dice el escritor, neutral en el sentido, no en el sentido de que no dice nada, sino en el sentido de universal. De aquí que la técnica sea muy importante. Así como decía antes, Alberto Escobar mostrará que la antinomia entre las tesis adelantadas aparente y no es exactamente una realidad, y pondrá de acuerdo a los dos contrincantes sencillamente hablando, como decía antes, de realidad simbólica. En el concepto de realidad simbólica, efectivamente, se funden los conceptos de realidad y ficción, de verdad y mentira, vale decir de realidad a la que se refiere Arguelles, y de realidad verbal a la que se refiere Sebastián Salazar Bondi, para constituir aquello que es común a los dos escritores y a todos los escritores del mundo, o sea, la obra de arte, esto es el cielo, como decía el escritor, manera de afirmar, metafóricamente por supuesto, la pertenencia de la literatura al campo de lo sagrado. Ahora algunas consideraciones finales. De igual modo que empecé esta conferencia con una cita de Vargas Llosa, quisiera concluirla con otra, que es tanta otra sólida verdad sobre la vida y la obra de Sebastián Salazar Bondi, no solo héroe cultural, como lo califica admirativamente Sandro Chili en un reciente homenaje rendido por la revista Martín, sino héroe a secas, que hizo de la vida ficción y de la ficción vida, fundiendo verdad y mentira como indisoluble totalidad en el espacio sagrado del arte. Dice Vargas Llosa, sí, ¿cómo había defendido su vocación contra la iniquidad y la mezquina sordidez? La defendió contra las tentaciones del idealismo y el fervor social. Esa es la única conducta posible del escritor, y lo demás es retórica,
anteponer la solitaria a todo lo demás, sacrificarle el mal y el bien. Yo no sé si Sebastián admitiría o rechazaría esta divisa. Tal vez el generoso e incorregible que había en él diría que no, que en ciertos casos, cuando los vacíos, las deficiencias, las heridas de una realidad lo reclaman, el escritor debe abandonar parcial o enteramente el servicio de la solitaria para entregarse a tareas más urgentes y de utilidad social más inmediata que la literatura. Pero aun cuando él no lo quisiera reconocer y lo negara, un examen de su vida en cualquier empresa o aventura de las muchas que intentó cuando hacía periodismo, enseñaba o militaba, la literatura seguía ocupando el primer lugar y acababa siempre por oscurecer a cualquier otra actividad con su sombra pertinaz. No hay, creo, mejor testimonio para resumir la vida y la obra de Sebastián Salazar Bondy, cuyas observaciones sobre la creación literaria y lo verbal se verán sintetizadas y desarrolladas precisamente por el autor del comentario en su famoso ensayo sobre la verdad de las mentiras. En su documental ensayo sobre la generación del 50, Un mundo dividido, el escritor Miguel Gutiérrez ve en las afirmaciones de Vargas Llosa una suerte de dualismo según el cual Salazar Bondy supo, cito, distinguir sus deberes con la literatura, que ocupa el primer lugar, de sus deberes como ciudadano, agregando a continuación, cito a Gutiérrez: creemos que esta dicotomía es errada. Lo mejor de la obra total de Sebastián Salazar Bondy corresponde justamente a todo aquello que suscribió cuando descubrió su responsabilidad por la realidad peruana. Asimismo, hay que destacar que su relación con gentes que detestaban el poder económico y político no pudieron comprar su conciencia y tuvo el coraje, llegado el momento, de romper con las clases que representaban y abrirse un cambio hacia lo popular, lo democrático, lo socialista, superando con creces su confusión de adolescente, su esteticismo y sus nostalgias aristocratizantes. Creo que hay en este juicio una confusión entre dos cosas que no van obligatoriamente unidas, es decir, lo ideológico y lo literario. Confusión entre realidad y verdad, como diría Sebastián Salazar Bondy. Personalmente, no veo dónde aflora la dicotomía en el comentario de Vargas Llosa, y menos aún teniendo en cuenta que para el autor de La ciudad y los perros, ya en aquella época, la literatura tiene una función totalizadora que incluye a todas las demás. Por otro lado, me pregunto, ¿qué hay de sorprendente que la literatura siguiera ocupando el primer lugar en las actividades de un escritor afrancesado? Digo afrancesado en el sentido de culturalmente afrancesado y comprometido como Sebastián Salazar Bondy, en el momento en que estaban en boga precisamente las ideas de Sartre sobre la función de la literatura concebida como un arma revolucionaria, ideas a las que se adhería en aquella época el propio Vargas Llosa. Recordemos también que en sus Campos Iberos de 1955,
Gabriel Zelaya había publicado un magnífico poema que daría pronto la vuelta al mundo. La poesía es un arma cargada en el futuro. El poema termina con estos versos que no sé si llegaron al oído de Sebastián Salazar Bondy, pero de lo que sí estoy convencido es que, de ser así, el autor del Tacto de la Araña no hubiera renegado de ellos en esos cruciales momentos en que había puesto su vida y su escritura al servicio de la causa del pueblo. Dice Zelaya: son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras, y bueno, son más que lo mental, son lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra sonando. Merced a la palabra, la literatura constituye para Sebastián Salazar Bondy una totalidad en que se funden de manera indisoluble el individuo y el mundo. Esto es todas las actividades humanas, tanto las creativas como las ciudadanas, las materiales como las espirituales, implicadas en la gran vida del universo, todas las preocupaciones ontológicas que aceden al ser humano desde los orígenes de la conciencia. La literatura es para Sebastián Salazar Bondy la palabra primera a la que se refiere Michel Foucault, la palabra infinita de aquel que habla para no morir. En un poema de El Tacto de la Araña, libro publicado póstumamente, Sebastián Salazar Bondy podrá decir: mi edad helá de mis inconclusas palabras. Antes de confiar en otro, quise ser un quimérico libro abierto al azar por la brisa de su canción. No debe extrañar, pues, que en el poema Recado para un joven poeta del mismo poemario, el bate sueltes del luminoso consejo cruza el puente que va del sueño a la palabra. Palabra y lucha contra la muerte y por la vida dan a la obra de Sebastián Salazar Bondy al mismo tiempo su impronta personal y temporal y su alcance universal e intemporal. Valgan para convencerse de ello estos versos patéticos y combativos de acentos vallejianos con los cuales el escritor concluye el último poema de su libro póstumo, Sombras como cosas solas. Dice: y cuando recobres el agua, cuando tus pasos inunden la inmensidad de la vida, cuando derribada y alga la terrible sombra enemiga, vuelve a ser, hermano, la fama que retorna a su infinito. Ahora, golpea, libertador, que estoy en ti, eres nosotros. Suenan estos versos como un testamento que reanuda con el testamento hológrafo, primer poema del Tacto de la Araña, con la fuente del orgullo donde la muerte muere. Son la expresión más acabada de la palabra primera que retorna al infinito, vale decir, de la vida que retorna a su origen, fundiendo futuro, pasado y presente en la categoría intemporal de lo sagrado. Con el testamento hológrafo que inicia el Tacto de la Araña y la fábula que retorna, que concluye sombras como cosas sólidas, se cierra el círculo del tiempo intemporal de la escritura, hológrafo, como repetición de la palabra primera, fábula, abriendo paso a la palabra
infinita de la obra. Por ello, concluiré con esas palabras de Michel Foucault. Un poco, dice Foucault, un poco detrás de la escritura, abriendo el espacio donde ella pudo expandirse y fijarse, algo debió producirse, cuya figura más originaria y simbólica nos dibuja Homero y que forma para nosotros como uno de los grandes sucesos ontológicos del lenguaje, su reflejo de espejo sobre la muerte y la constitución a partir de allí de un espacio virtual donde la palabra encuentra el manantial indefinido de su propia imagen y donde hasta el infinito él puede representarse allí detrás de sí mismo, aún más allá de sí mismo. La posibilidad de una obra de lenguaje encuentra en esta duplicación su pliegue original. Para nuestro deleite de lectores, la palabra infinita de Sebastián Salazar Ponti tiene vida en su notable obra creativa, poética, teatral, narrativa, ensayística. Resuena como una de las voces más potentes y auténticas, sinceras y renovadoras de la literatura peruana. Gracias a ella, Lima la horrible se convertirá en Lima la imaginativa, en Lima la creadora, en Lima la infinita, irradiando en todo el país con el despertar de la conciencia ciudadana volcada en la multiplicidad de la creación artística, teatral y literaria, sin distinción de género, de hombre o de mujer, de la costa, de la selva y de los Alpes. Gracias. Buenas noches. Bueno, primero quiero expresar mi alegría de estar presente acá entre todos ustedes y un especial agradecimiento a la Universidad de San Marcos y un saludo más especial todavía al amigo rector, doctor Iván Rodríguez y al querido amigo poeta Manuel Patios. Es conocida la famosa frase del poeta francés Victor Hugo, quien señala: la poesía es el verbo y el verbo es Dios, que con este nuevo poemario, Los 7 universos del Jardín de Magdalena, Manuel Patigoso bien podría hacer suyo. Pero hay más. En este libro de poesía, hermoso libro de poesía, tanto física como por su contenido, Manuel Patigoso da forma a la sagrada utopía con que sueña o ha soñado un día todo creador, es decir, realizar la obra total. Palabra hecha realidad que, por la fusión del ser y del cosmos, de lo profano y de lo sagrado, alcanza la perfección de lo divino. Los 7 universos del Jardín de Magdalena participan de ese prometeico esfuerzo por crear el poema total, que sin duda alguna anima al poeta desde el primer día en que empezó a escribir. Es la perfección del verbo. Patigoso procura fundir Dios y poesía como expresión de un arte poética que guía y sustenta la propia creación. Este doble proceso
creativo y reflexivo, plasma en el mismo título, cuyo simbolismo reúne lo profano y lo sagrado. Esta preocupación está claramente enunciada en el poema introductorio Madre Magdalena, metáfora de la sagrada trilogía Madre, Poesía, Cosmos, que encarna la perfección, es decir, Dios, esto es, la poesía como jardín supremo. Este poema introductorio constituye en efecto un verdadero epígrafe, desempeña el papel de lo que podríamos llamar un paratexto, que de algún modo resume el contenido global del libro y sirve de guía de lectura para el lector, integrando el aspecto visual tan frecuentemente usado en la poesía anterior de Manuel Bargiroso como sustento de su permanente búsqueda de una poesía integral. En su aspecto formal y visual, precisamente, el poema se articula alrededor de dos partes complementarias, anunciando la primera la estructura del libro y la segunda afirmando su significado global, es decir, la armonía del ser, de la naturaleza y del cosmos, fundido como Dios en la Sagrada Trinidad cristiana en una indisoluble totalidad, la poesía. El céntrico jardín del corazón psíquico y divino que reúne lo profano y lo sagrado, metáfora de la madre del jardín de Edén, que en la quinta parte del libro se convertirá significativamente en jardín de la palabra, es el espacio sagrado por excelencia del conocimiento y del amor, esto es, de la vida, como ilustra todo el poema. Este jardín es el núcleo activo o principio germinativo a partir del cual se expande por todas partes el universo en círculos cada vez más amplios para abarcar la totalidad del cosmos como forma única de creación y perfección. Una forma de creación y perfección, una e indivisible, que solo la poesía puede revelar. Bien lo subraya además el epígrafe que encabeza el primer poema, El Jardín del Cosmos, de la primera sección, donde la sinestésica imagen del estruendo luminoso fusiona vida y poesía. Con esta poesía del cosmos, del otoño en su rama y el sol de Magdalena, como dice el poeta, Bargiroso anuncia ya la estructura del poema, centrado en torno a la función esencial de la creación poética como creación del cosmos en la primera parte, creación de la naturaleza y del ser con el surgimiento de la memoria y del recuerdo como fuentes de lo poético y la presencia del silencio y el exilio en la segunda parte. Como creación del tiempo, de la historia y de su representación con la fusión del pasado, del presente y del futuro, en la intemporalidad del mito, con la presencia de la madre poética, del hogar y del amor en la tercera parte. En las imágenes que sostienen el resto del poema, el poeta, sumergido en las profundidades de su interioridad, va revelando la aparición de la conciencia del ser a través de la memoria, en la cuarta parte, la proyección de lo personal en lo general con el utópico deseo de fundar el jardín eterno, en la quinta parte, el reflejo de lo real, donde se une lo profano y lo sagrado en el tiempo intemporal de la poesía, en la sexta parte.
Y por fin, la séptima parte, la sacralización de la utopía, esto es, de la poesía como forma de vivir. Se puede considerar sin duda alguna la segunda mitad del poema como una especie de himno a la armonía del ser, de la naturaleza y del cosmos. El dibujo que lo ilustra traduce plásticamente el vuelo ligero y frágil de la simbólica mariposa que, con sus alas de seda, da vida y movimiento al cosmos, aludido con sus elementos constitutivos, el aire, el agua y el fuego. Todo ello desemboca naturalmente en la fusión de la trilogía evocada en el título, pero reordenada como para subrayar la reversibilidad de los elementos y su fusión en la intemporalidad del tiempo, referida en la imagen del eterno retorno del ser. Pero no se trata del tiempo sagrado, intemporal de la poesía, sino del tiempo profano del hombre. O sea, aparece la reversibilidad de los contrarios, del bien y del mal. Solo posible esa reversibilidad en el espacio sagrado, encarnado por el espacio poético. Así, ese tiempo profano del hombre, que refracta en el espejo del cosmos el tiempo sagrado de Dios, esto es la poesía, es el poeta quien lo encarna a través de su arte poético. Y de algún modo, los 27 versos que ocupan la página siguiente y que a primera vista constituyen un poema aparte, no son sino, a mi modo de ver, una suerte de conclusión a este poema introductorio, donde Manuel Pantigoso resume el contenido y la forma de su creación. Representan estos 27 versos la simbiosis de lo que constituye en el alma sensible del poeta, atento a todos los rumores de la existencia, la esencia misma de la poesía y del ser. Estos versos, sin puntuación, cuyo ritmo procura reproducir materialmente la meditación del poeta, son, de algún modo, una verdadera ejemplificación del arte poética que Pantigoso desarrollará a lo largo del poemario, conforme irá escribiendo sus versos en los luces, colores, sonidos, perfumes y aromas, gustos y sabores, rumores y cantos, música y danza, roces y caricias, ritmos y movimientos, entra en estrecha simbiosis para celebrar la fiesta de la vida y de la belleza, como en el hermoso cuadro pintado por su padre pintor. Es como una larga respiración, donde cada palabra, cada imagen, cada evocación abre una constelación de significados y una infinitud de posibilidades interpretativas que surgen como aguas cristalinas y puras de las fuentes milenarias de la vida hecha poesía. De la misma manera que los 7 días de la creación del mundo dan forma en la religión cristiana al universo, los 7 universos del Jardín de Magdalena dan forma en la poética de Manuel Pantigoso al universo, vale decir, a la escritura del poema total, que viene a representar lo sagrado por excelencia. La búsqueda de la felicidad y de la perfección han sido siempre la preocupación central de la poesía de Manuel Pantigoso. Saludemos con este nuevo y prometeico esfuerzo creativo que encarna los 7 universos del
Jardín de Magdalena como una de las más ambiciosas tentativas poéticas de realizar una utopía que se remonta sin duda al origen de la especie humana. Y felicito nuevamente